Señor. Ok, bueno, entonces fíjense que aquí internamente esta línea que está aquí impresita, no sé si la están viendo, a darle color, a darle color. Esta línea es la pared interior de nuestro reductor, ¿sí? Y aquí aparece una línea invisible. Esa línea invisible, digamos que es la pared exterior del cuerpo del reductor, ¿sí? Fíjense que se ve como línea a trazos, y es porque el reborde está tapándome esa línea, me está tapando la visibilidad de esa línea. Y fíjense en dónde está montado el rodamiento. El rodamiento está montado, yo lo puedo colocar aquí a ras, es decir, en contacto con la línea azul, o lo puedo correr un poquito más hacia atrás. Yo tengo aquí un espacio disponible que es el espacio K, ¿sí? Entonces yo tengo un K ahí más el espesor de carcasa. En ese espacio yo tengo que montar rodamiento y tengo que montar la tapa. ¿Listo? Entonces aquí, por ejemplo, en mi rodamiento teníamos un valor de 26 milímetros, ¿sí? Y luego tengo que montar lo que sería la tapa, que es todo este elemento que va a fijar esto para que no se pueda mover axialmente. ¿Listo? Entonces ese rodamiento lo pueden ustedes montar a ras con la pared interior del reductor. ¿Listo? A ras. O si quieren, lo pueden mover un poco más hacia adentro, digamos del espacio disponible que ustedes tienen acá. ¿Sí? No sé si fue claro. Veamos otro por aquí. Acá, por ejemplo, tenemos el mismo aro, ese ya sería el de la rueda, muy parecido a nuestro caso. Aquí yo tengo un resalte, ¿sí? Aquí yo tengo un resalte, y aquí yo estoy viendo, no mentira, sí, aquí estoy viendo algo raro. Bueno, fíjense que esta rueda que está montada acá se podría mover axialmente hacia arriba. No hay nada que me impida que esta rueda se mueva y ocupe este espacio. Esto es un espacio vacío, ¿sí? Aquí no hay nada y podría ocupar ese espacio la rueda, ¿sí? A mí me parece, no sé, a priori que le falta un elemento para que no permita, digamos, ese desplazamiento axial de la rueda. Listo, bueno, digamos que aquí tenemos el diámetro del agujero y del árbol. Acá tenemos el hombro es donde se hace la reducción del diámetro. Se genera un resalte. Sobre el resalte viene montado, digamos, la pista interior del rodamiento. Eso ya me fija mi rodamiento para que no se pueda mover hacia abajo, ¿sí? El cambio de diámetro ya no me permite mover ese rodamiento hacia abajo. Ahora, por el otro lado, la pista exterior, que es esta que está por acá, está siendo fijada, ¿sí? Por digamos, pestaña que tiene la tapa, ¿sí? Y aquí se ve el otro elemento que entra en juego, que sería el retenedor. Ya dijimos que el retenedor es el elemento que no va a permitir que haya salida de lubricante y que tampoco permita la entrada de partículas o suciedad al reductor, al interior del reductor. ¿Listo? Entonces nosotros estamos en este caso diseñando estos escalones. ¿Para qué? Para poder montar nuestro rodamiento. ¿Listo? Por aquí hay otra reducción. ¿Para qué? Para poder montar el retenedor. ¿Listo? Y aquí hay otra reducción, fíjense. ¿Para qué? Para que cuando yo monte la polea, para que cuando yo monte la polea acá, esa polea o esa rueda dentada o lo que sea, un acoplamiento, no vaya a pegar contra la pared exterior de la tapa o del reductor, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, se hace un cambio de diámetro y lo que se monte aquí llega a estar en contacto con este resalte y no va a poder moverse hacia abajo, en este caso. ¿Listo? No sé si es claro, ¿sí? Listo, entonces nosotros estamos en este proceso de diseñar, digamos, las reducciones de los diámetros, ¿sí? Y las longitudes de todos estos elementos, ¿de acuerdo? ¿Lo puedo poner un poquito más? Sí, claro. Listo. Preguntas hasta ahí. O sea, ¿qué estamos haciendo? Diseñando los escalonamientos del árbol. ¿Para qué? Para poder montar los rodamientos. ¿Qué debo tener en cuenta? Que todo ese conjunto de elementos no tenga la posibilidad de moverse axialmente, ¿sí? Entonces no puedo dejar espacios digamos, vacíos. Tengo que rellenar, ¿sí? Y tengo que rellenar con elementos que sean digamos, simples. Una solución simple sería, por ejemplo, el anillo, ¿sí? Eso sería una solución simple. Otra solución, un anillo Seger. Un anillo Seger es un anillo, los mecánicos le llaman el anillo de ojo. Es simplemente un pin, ¿sí? Que se puede montar sobre una ranura en el árbol, ¿sí? Eso sería otra solución. Pero digamos que ahí podríamos tomar cualquier solución
que nosotros podamos encontrar y que sea normalizada. Es decir, yo no tengo que ponerme ahí a diseñar un anillo especial, sino que es un elemento que está normalizado y yo lo único que tengo que hacer es generar una ranura en el árbol para montarlo y fijar todo el conjunto axialmente o parte del conjunto axialmente. ¿Listo? Yo decidí, o sea, en mi caso yo decidí optar por este elemento que sería el anillo. ¿Listo? Y lo único que tuve en cuenta fue, digamos, la recomendación del diámetro de A que estaba dada por SKF, que es el fabricante de rodamiento. El espacio, digamos, este espacio, pues aquí coincide con el espacio de seguridad. ¿Se acuerdan que había un espacio de seguridad que era 1.1 por el espesor de carcasa? Sí, sí. Perfecto. Ese es porque yo tomé la rueda y la dejé a una distancia de 1.1 el espesor de carcasa. Aquí empieza mi rodamiento. Entonces voy aquí nuevamente a cambiar, a darle color. Entonces aquí volvemos al color rojo y esto es mi rodamiento, ¿sí? Ese es mi rodamiento y fíjense que está aquí a ras con la pared interior del reductor. Esto que está aquí es la pared interior del reductor. ¿Listo? Ahorita pues solamente necesito el espacio que va a ocupar el rodamiento. Después nosotros entramos a detallarlo, a dibujar pistas interiores y exterior y los elementos rodantes que serían las bolas. ¿Listo? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Listo. Entonces, teníamos acá nuestro diámetro, digamos, del árbol. Hubo necesidad de hacer una reducción. Entonces, de 85, pues pasamos a 80, que es el diámetro del rodamiento. Ahora, yo no le puedo aquí generar el hombro, porque no me permitiría el montaje de la rueda. Lo que hice fue diseñar un bujecito o un anillo separador, o un anillo distanciador, también se le puede llamar, que es el que está churado de color amarillo. Eso es un elemento de revolución, es un anillo, ¿no? Listo. Claro, después de que se desmonte el rodamiento axialmente por arriba, pues el anillo también tiene que salir, ¿sí? Es un elemento que está puesto ahí, que está montado. Listo, aquí, digamos que con el diámetro, vamos a tomar la cota. Esta distancia de aquí a acá es de 80, que es el del rodamiento, ¿sí? Luego se reduce, se hace una reducción aquí a 75. ¿Para qué? Yo tengo que hacer la reducción para que este rodamiento pueda pasar a través, digamos, de la punta fácilmente, porque resulta que ese rodamiento tiene que llevar un ajuste, ¿sí? Tenemos que definir cuál es el ajuste, cómo va montado, si con, digamos, interferencia o con holgura. Entonces yo tengo que garantizar que la pista interior del rodamiento no se me vaya a deslizar, ¿sí? Y para eso necesitamos unas tolerancias dimensionales, ¿sí? Que ya están recomendadas en un libro que se llama El Casillas, ¿sí? Ahí hay un manual de taller y nos dice, mire, si usted va a montar un rodamiento necesita tal ajuste y ya simplemente nosotros lo aplicamos. Eso no es nada, digamos, del otro mundo. Yo les muestro acá rápidamente cuál es ese. Eso se llama máquinas, cálculos de taller. Y más o menos eso debería estar como en la 520, 530 más o menos. Entonces, ajustes de precisión y fino, pero digamos que nosotros no vamos a tomar sino que hay una tablita muy específica para los rodamientos. Entonces, aquí está, miren, esta es acá, tolerancias adecuadas en aplicaciones de rodamientos radiales de bolas y de rodillos para ejes. Entonces, al rodamiento nosotros no le podemos hacer nada, porque eso viene de fábrica, viene con unos tratamientos térmicos y viene con unas durezas muy específicas, ¿sí? Nosotros no podemos intervenir, modificar la pista interior del rodamiento. ¿Qué tenemos que hacer? Jugar con el diámetro del eje. Con el diámetro del eje sí yo lo puedo hacer o más pequeño o más grande para que exista o holgura o interferencia. ¿Listo? Entonces aquí es sencillísimo. Acá lo único que tengo que hacer es determinar primero el diámetro del elemento. Por ejemplo, en mi caso, el diámetro es de 80. Digamos que estamos acá en esta parte. Entre 80 y 100 milímetros. Entre 80 y 120 milímetros. ¿Listo? Y aquí nos dicen que podemos trabajar con cargas pequeñas, con cargas normales o con cargas grandes. En mi caso, digamos que yo voy a tomar el valor medio. Y fíjense que aquí me dice que la recomendación para el eje sería la tolerancia M5. ¿Sí la ven? Acá. El M5. ¿Ya se acuerdan que vimos que había unas zonas de tolerancia?
Todos los ejes se indican con letras minúsculas. Y la M o la letra indica en qué posición, si está por encima de la línea cero o por debajo de la línea cero. En este caso, M está un poco por encima de la línea cero. ¿Listo? Y 5 es el grado de calidad con que se va a trabajar. Listo. Entonces, a mí lo que me interesa en este caso, ¿sí? Bueno, digamos que si estamos haciendo el ajuste para el rodamiento, es indicar acá, vamos a hacerlo de una vez, para que no se pierda el cuento. Entonces aquí sería 80, pero a esos 80 yo le puedo agregar aquí una clase. Esto se trata de un eje en donde tenemos una tolerancia M5, buscamos M5 y aquí vamos a mirar cuáles son los límites y fíjense, 80.02 como máximo y 80.01 como mínimo. Fíjense que está por encima del diámetro nominal. ¿Por qué? Por la letra que estábamos mirando nosotros. ¿Sí? ¿Me acuerdan que ya les eché el cuento la semana pasada? ¿Listo? Ajá. Perfecto, eso es. Entonces, esto es la condición para que el rodamiento no se vaya a deslizar del asiento. ¿Sí? Si yo no tomo en cuenta esto, mi diseño no va a funcionar. Mi diseño no va a funcionar. Ese rodamiento no va a servir para nada. ¿Sí? Se va a deslizar de la pista y no va a cumplir la función para la que está diseñado. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Listo. Digamos que aquí yo voy a quitar esto. No lo voy a... porque no estoy haciendo por el momento mi plano de fábrica. Listo. Bueno, ahora, fíjense que yo aquí tengo una reducción de 80 bajé a 75, ¿sí? Y eso es para que el rodamiento se pueda montar fácilmente y quede ajustado en el punto donde va a quedar, ahí, digamos, montado el rodamiento. Listo. Ahora, esto es un espacio vacío, esto es el eje, ¿no? Entonces, fíjense que esta parte es esta que está acá. ¿Sí? Aquí viene el rodamiento, aquí tendríamos la reducción, ¿sí? Que es la que tenemos acá. Y aquí viene lo que sería la tapa. Voy a dibujar, voy a rellenar más bien este espacio con un color diferente. Vamos a utilizar un azul celeste para, digamos, mostrar lo que sería la tapa. Una tapa, digamos, todavía en crudo, ¿sí? Un prediseño de la tapa. Esto sería la tapa, y fíjense que la tapa está pegando aquí contra la parte, digamos, exterior del rodamiento. O sea que esta tapa, cuando se fija con los pernos, no va a permitir que se mueva nada hacia arriba, ¿sí? Entonces ya está fijo todo el conjunto axialmente, no se puede mover ni hacia arriba ni hacia abajo. Ahora, fíjense que aquí hay un espacio, aquí hay un hueco, un vacío, ¿sí? Y es donde nosotros tenemos que montar nuestro retenedor. Entonces, si yo reviso por acá, ¿sí? Por acá, encontramos los retenedores. Estos son los retenedores, ¿sí? Entonces, hay unos que son retenedores, no lo tengo acá, de doble labio o de labio sencillo. El que tenemos acá es el de labio sencillo. Ahora, ¿qué yo tengo que tener en cuenta aquí? Entonces, como yo tengo un diámetro de 75, ¿sí? Que es el que está acá, mírenlo, de 75, de aquí a acá hay 75 milímetros, ¿sí? Entonces yo tengo que buscar un retenedor de ese diámetro. Entonces vamos a buscar aquí en la tablita, y en la tablita encontramos nosotros que aquí empiezan con los diámetros. Los pequeños llegaron hasta 21 y aquí continúa 55 y aquí continúa 75, por aquí está el mío, 75. Entonces 75 sería el diámetro del eje, perfecto. Y aquí está el D, ese D es el diámetro exterior, mírenlo acá. Ese diámetro es el exterior del retenedor. El retenedor es un elemento normalizado, lo compramos y simplemente lo que hacemos nosotros es montarlo y no más. ¿Listo? Ahora, en la tablita, entonces yo para qué estoy buscando esta información? Pues para poder determinar el espacio que va a ocupar mi retenedor. Entonces 75 es el diámetro del eje, 100 sería el diámetro exterior y aquí tenemos un B que sería el espesor del retenedor. Esto tiene 12. Entonces esa es la información que a mí me interesa, digamos, tener en cuenta. ¿Listo? Aquí yo voy a dibujar, vamos a ver si lo puedo hacer, y acá, listo, acá está. Entonces 75, 100 y 12. Entonces si yo voy a mirar acá en mi cajita, ¿sí? Yo tengo acá que el diámetro exterior
sería 50 más 50, 100. ¿Listo? Ahora me dice que tiene un espesor de 12. Entonces, fíjense que yo tengo por aquí en el documento que yo les compartí, ustedes tienen este diseño de la tapa con salida de árbol, ¿sí? Entonces, fíjense que acá tenemos la cajita, digamos, donde vamos a montar nuestro retenedor. En este espacio es donde nosotros vamos a montar el retenedor. Por lo tanto, este D del sello es el diámetro de 100, ¿sí? Este es el diámetro de 100. Listo. Y esta profundidad debe ser al menos igual al espesor que acabamos de ver en la tabla, de 12 milímetros. Yo puedo aumentar un poco más ese espesor, esa profundidad, ¿sí? Digamos a 15 milímetros, ¿sí? Y eso es lo que debo tener en cuenta aquí en esta parte de la tabla. Pero a mí lo que me interesa es simplemente hacer la reducción y después vamos a dibujar en detalle pues ese retenedor. Bueno, entonces ya digamos sabemos que después del rodamiento tenemos que hacer una reducción y esa reducción es para poder montar ahí el retenedor. Pero no lo vayan a hacer arbitrariamente, revisen las tablas para ver si hay o no retenedor de ese diámetro, ¿sí? Porque ustedes digamos diseñan con un diámetro cualquiera, 71. Y resulta que normalizado no existe el diámetro de 71. Ustedes tienen que buscar los diámetros normalizados, señor. ¿Qué pasa si no le encuentro? ¿Lo aproximo al que está más cerca? Claro, o sea, nosotros debemos siempre buscar lo normalizado, utilizar lo normalizado, ¿sí? Y tenemos que, digamos, jugar con el diseño con esas dimensiones normalizadas, ¿sí? Yo no puedo diseñar cosas que después no voy a conseguir comercialmente, ¿sí? Entonces me estoy metiendo en problemas. En lugar de resolver un problema estoy generando otro. ¿Listo? Entonces, por eso es que nosotros tenemos que, digamos, estar manejando los catálogos o las tablas permanentemente. ¿Listo? ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? Entonces, ya dijimos, listo, vamos a montar rodamiento. El rodamiento tiene un diámetro exterior, un diámetro interior, un espesor. Listo. Continuamos. Después hacemos una reducción. ¿Para qué hicimos la reducción? Porque el rodamiento yo tengo que montarlo fácilmente, ¿sí? Pasa por el diámetro de 75, no hay problema. Lo montamos ajustado donde va a quedar instalado. ¿Qué ajuste lleva? Entonces, esos son tolerancias dimensionales que yo debo tener en cuenta para que ese rodamiento sea funcional a la hora de montarlo. ¿Listo? No es cualquier diámetro, ¿sí? No es cualquier diámetro, hay un diámetro recomendado. ¿Listo? Bueno, ahora se hizo otra reducción. ¿Para qué? Continuamos con la misma reducción, con el diámetro de 75. Buscamos y encontramos que efectivamente existe un retenedor con diámetro de 75 para el eje y tenemos en cuenta el diámetro exterior. ¿Eso para qué? Para que cuando diseñemos la tapa tengamos esa cavidad, digamos, pensada en eso. Listo. Ahora, fíjense que yo aquí extendí un poco el árbol con el diámetro de 75. Entonces, no sé si lo ven acá. Voy a colorear acá. Voy a colorear de color cian, color cian, color cian, color cian. Listo. Esto y esto y esto es el diámetro de 75. Fíjense que yo lo extendí aquí como arbitrariamente, ¿sí? Fuera de la tapa. Esto ya es la parte exterior del reductor, ¿sí? Y nuevamente hice una reducción acá. Fíjense, acá nuevamente hice una reducción. ¿Eso es para la polea? Exactamente. Entonces, para la polea o el piñón o lo que sea que se vaya a montar en el árbol, ¿sí? Tiene que, digamos, tener un tope o una fijación y ese es el resalte. Entonces, para eso es este resalte. Para que el elemento que yo monte ahí no se me vaya a venir a pegar contra la tapa, ¿sí? Yo lo puedo extender más. Digamos que aquí yo tomé 10 milímetros, creo que tomé. Me pareció suficiente. Sin embargo, si ustedes revisan acá en el atlas, miren acá, por ejemplo, aquí lo dejaron un poco más salido, ¿sí? Digamos que eso ya no hay norma que me diga si son 10, son 15, son 20. Ustedes son los que definen eso. ¿Listo? Bueno, esto que está aquí, ¿qué es, muchachos? Chavetero. Chavetero. ¿Para qué sirve el chavetero? Para unir el movimiento de la polea. Perfecto. Entonces, cuando nos montemos aquí la polea o lo que sea, eso debe girar y debe transmitir el giro al árbol, ¿sí? Si no, eso no nos sirve. O sea, si yo lo dejo liso, pues no tengo cómo meterle giro a todo el conjunto, ¿sí? O cómo sacarle, digamos, el momento, porque realmente esta es la salida, la entrada está por el otro lado, esta es la salida. Entonces aquí yo tengo bajas revoluciones y tengo un torque alto. Entonces yo ya tengo, digamos, una aplicación a la cual montarle este reductor, ¿sí? Entonces ahí es donde yo tengo que montarle
digamos, el chavetero, que es el que va a transmitir el momento, ¿sí? El momento torsor, bueno, el momento, ¿sí? A la máquina que sea. Listo. Esto que está aquí, ¿qué es? Esta partecita. El chaflán. ¿Para qué sirve el chaflán? Para que la polea no se más fácil. Exacto. Cuando se van a ensamblar, digamos, la polea o el piñón, entre fácilmente. Listo. Ahora, aquí también yo tengo que definir tolerancias dimensionales, ¿sí o no? Yo tengo que definir cómo se acoplan esos elementos. ¿Y cuánto resiste? ¿Ah? Ahí es donde yo tengo que mirar si la polea va a entrar forzada o la polea va a entrar suave y yo la puedo quitar o montar manualmente. Y eso lo definimos con tolerancias dimensionales. Acuérdense, las tolerancias dimensionales me definen eso. Son errores que van a permitirnos garantizar la funcionalidad del árbol, la intercambiabilidad del mismo, pero también me definen a mí cómo se van a acoplar las piezas ahí en ese punto. ¿Listo? Señor. El chavetero no tendría que ir más hacia arriba, digamos, para poder meter la chaveta. Pues como veo, no está... Perfecto, listo. Bien. Resulta que, digamos, yo tengo el elemento cilíndrico y tengo la herramienta con la cual se hace el chavetero, que es una fresa cilíndrica, ¿sí? Y esa fresa cilíndrica hace un recorrido, por eso los extremos son redondeados. Es porque la herramienta con la que se fabrica pues tiene esa geometría, y lo que hace simplemente es hacer el recorrido e ir profundizando hasta que llegamos a la profundidad que está, digamos, indicadas en las tablas, y en ese espacio nosotros incrustamos la chaveta o el elemento prismático, y luego sí montamos la polea. La polea tiene una ranura pasante, ¿sí? Es un chavetero como ciego, algo así. Sí, pero también se puede hacer como lo está indicando, es decir, yo podría aquí extender esto y dejarlo con salida, ¿sí? Para la chaveta. Exacto. Digamos que no, de las dos formas funciona, porque la chaveta es un elemento prismático que se incrusta o que se inserta ahí, ¿sí? Y lo único que hace es transmitir el momento torsor, o el momento, digamos, del elemento. Listo. Preguntas hasta ahí. Preguntas hasta ahí. Preguntas hasta ahí. Bueno, aquí seguramente van a preguntar, ¿y qué longitud le dimos acá desde este punto hasta la punta del árbol? ¿Sí? Yo tomé más o menos 1.5 veces el diámetro. Entonces, si este diámetro de acá es de 70, yo multipliqué por 1.5. Y esa sería la longitud de aquí hasta este punto. ¿Sí? ¿Por qué lo hice así? Porque normalmente los cubos de las ruedas o los engranajes o las poleas están en función del diámetro del agujero. ¿Se acuerdan acá? ¿Se acuerdan digamos, esta tablita? Bueno, entonces resulta que el ancho, digamos el ancho B, bueno, aquí en este caso pues sería dado por el módulo, pero normalmente este ancho, cuando no tengo ruedas dentadas, yo tomo el diámetro del agujero y lo multiplico por de 1.5 a 2 veces el diámetro del agujero, y ese sería el ancho. Por eso le di el valor de 105, o sea, multipliqué los 70 por 1.5 y esa es la longitud del árbol que tenemos ahí. ¿Listo? Ok, ahora digamos que hacia arriba ya, digamos, terminamos de diseñarlo y tuvimos en cuenta qué elementos: el rodamiento, ¿sí?, la tapa, el retenedor. Tuvimos en cuenta aquí, digamos, que vamos a montar una polea o lo que sea, entonces hay que fijarlo axialmente, y hasta ahí llegamos. Ahora, por aquí, ¿sí?, tenemos que el diámetro de 80, entonces de acá a acá, 85, perdón, que fue el diámetro del agujero, y con ese diámetro de agujero nosotros definimos acá el diámetro del cubo de la rueda, eso no tiene nada que ver con el árbol, y aquí yo hice un resalte, ¿sí? Yo aumenté el diámetro de acá a acá, aquí lo tengo de 90, con ese diámetro de 90 la rueda ya no va a poder moverse hacia abajo, ¿sí? O sea, esa rueda va a pegar contra este hombro y no puede moverse hacia abajo. Listo. Nuevamente, digamos que a ras
con la pared interior del reductor, digamos, reduje nuevamente, o sea, me devolví a los 85, ¿sí? 85 u 80, creo que 80. Y le monté el mismo rodamiento. El rodamiento que yo tengo ahí arriba es el mismo que yo tengo aquí abajo. O sea que seguramente yo tuve que hacer una reducción de 90 a 80 en este caso. Vamos a mirar. Vamos a mirar. No, creo que es 80 porque yo... Ajá, exactamente. Vamos a medir exactamente cuánto es el diámetro ahí. Entonces, desde este punto hasta este punto, yo tengo un diámetro de 80. Y me permite trabajar con el mismo tipo de rodamiento. O sea que el rodamiento que yo tengo arriba es el mismo que tengo abajo. Y fíjense que no es, digamos, o sea, es factible, digamos, la fabricación de este árbol de esa manera. Entonces yo tendría que arrancar con una barra, ¿sí? Una barra de acero de diámetro 90 o un poco por arriba. Y empiezo a hacer, digamos, el cilindrado, ¿sí? Para luego empezar a hacer los escalonados. Y no hay, fíjense que yo no en ningún momento hice un cambio muy brusco de diámetro, sino que fueron, digamos, progresivos, pero siempre pensando en qué era lo que iba a montar, ¿sí? Eso es, digamos, que el diseño de nuestro árbol que tenemos acá. Fíjense que acá está el cambio de diámetro. Bueno, faltarían algunos detalles. Por ejemplo, el árbol no puede terminar así, debe terminar en un chaflán para poder facilitar el montaje del rodamiento. Este rodamiento entraría por la parte de abajo, ¿no? Este rodamiento entraría por este lado. Que si podemos alargar. Sí, digamos que aquí yo lo puedo dejar a ras, generando un chaflán, puede ser interno, y no pasa nada. ¿Listo? Entonces aquí faltaría el chaflancito y digamos hasta ahí tendríamos nuestro árbol. Ahora, yo voy a hacer lo siguiente, voy a copiar esto, control C, y me voy a hacer lo siguiente. Voy aquí a un nuevo archivo y vamos a hacerlo como en geométrico pieza. ¿Listo? Y yo voy a pegar ese boceto